En el Congreso norteamericano se espera el discurso de Joe Biden sobre el Estado de la Unión, el primer mensaje del presidente de los Estados Unidos. Es lo que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a estar yendo y viniendo de esa zona de Washington para estar atendiendo este mensaje que tiene a todas luces este ingrediente extra de lo que está ocurriendo en Ucrania sobre esta actividad militar por parte de Rusia. De eso vamos a estar platicando y por supuesto vamos a estar muy atentos a ver si en este mensaje a la nación sobre las condiciones en las cuales se encuentra su gobierno hace mención de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, con Centroamérica y por supuesto con México. Veremos qué tono toma el discurso, el mensaje sobre la agenda latinoamericana. Veremos hacia dónde va este mensaje del propio Joe Biden. Vamos con el resumen que tenemos de lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Canadá decide cerrar sus puertos navíos a Rusia luego de los ataques a Ucrania. La Unión Europea también prohíbe la difusión de RT y también de Sputnik, medios estatales de Rusia. Hay información también que destaca en torno a este grupo de 18 mexicanos que se encontraban en Kiev y que hay una misión especial para regresarlos a nuestro país. Hablaremos con Andrea Meraz desde ese punto de la noticia. Por supuesto, la noticia también se traslada a Michoacán. Hoy la noticia de Michoacán estuvo en la conferencia mañanera, lo que ocurrió en San José de Gracia, donde señalan las autoridades hubo confrontación y asesinatos, pero no fusilamientos, como si eso quitara o restara una situación adversa y anómala de la manera en la cual los grupos del crimen organizado pueden tener esta actividad, pueden balacearse entre ellos, incluso saberse impunes, limpiar la escena del crimen y hacer como si nada hubiera ocurrido. Si esas imágenes no se hubieran grabado, las que estamos viendo en televisión, si eso no lo hubiéramos conocido, pues en realidad no hubiéramos conocido nada de lo que sucedió ese día. Hoy tenemos la oportunidad y la capacidad de que todo ciudadano con un teléfono móvil con capacidad de grabación pues puede ser nuestros ojos en cualquier punto del país. Y esto ocurrió allá en San José Gracia, donde hubo este ataque, se dice una disputa entre familiares, dos miembros que pertenecieron en algún momento a una célula delictiva, trabajando para la misma célula delictiva. Uno de ellos entra en desgracia, es apresado, incluso cumple una pena en una cárcel, intenta regresar a su lugar y a quien había invitado a delinquir ya no le permite regresar. Esa es la versión oficial. Vamos a la pausa y regresamos con todo lo que ocurre en Washington, con lo que ocurre en México, con lo que ocurre en Ucrania, en Rumania, tan pronto después de la pausa. 8:05, ya volvemos. Son las 8:08. El presidente de los Estados Unidos ya está comenzando el primer discurso sobre el Estado de la Unión. Gracias a todos. En este momento comienza en Washington a las 9 de la noche con 8 minutos, 8 de la noche con 8 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a escuchar fragmentos de este mensaje gracias a todos. Que da el presidente Biden. Gracias. A por favor. Sus gobernados en la Unión Americana. Señora Presidente, señora Vicepresidente, nuestra señora Primera Dama, miembros del Gabinete, jueces de la Suprema Corte, conciudadanos. El año pasado, el COVID-19 nos mantuvo separados, pero este año nos reunimos nuevamente.
Esta noche nos reunimos como demócratas, republicanos e independientes, pero de mayor importancia como estadounidenses, con un deber mutuo para con el país, con el pueblo estadounidense y la Constitución, y un empeño incansable de que la libertad siempre triunfará sobre el totalitarismo, la tiranía. Hace 6 días, Vladimir Putin de Rusia trató de sacudir los cimientos de todo el mundo, creyendo que lo podía subyugar con sus amenazas. Y creyó que iba a invadir Ucrania y que el mundo no respondería. En su lugar, se topó con un muro de resistencia que jamás se hubiera imaginado. Se topó con el pueblo ucraniano. Bueno, ahí estamos viendo para los amigos de la radio. Y el presidente Zelensky, persona que tiene una bandera de Ucrania, y tan pronto como al minuto 2, el presidente Joe Biden hace referencia de lo que está ocurriendo en Europa. Todo el mundo. Grupos de ciudadanos obstruyendo el paso a tanques con sus cuerpos. Estamos hablando de maestros, estudiantes que se tornaron soldados para defender su tierra soberana. Y en esta lucha, el presidente Zelensky dijo en su discurso al Parlamento Europeo que la luz triunfará sobre la oscuridad, y el embajador de Ucrania nos acompaña aquí y acompaña a la primera dama. Quiero pedir que se ponga de pie para que todo el mundo vea esta señal de la fe que tenemos en su pueblo. Gracias, gracias por su valor. Bueno, ahí se ha extendido el aplauso y el reconocimiento a la gente de Ucrania sobre lo que está ocurriendo. Y bueno, pues enalteciendo la manera en la cual los civiles se han armado y han intentado defender a su tierra. Y a lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, tienden a causar más caos, siguen movilizándose, y el costo y las amenazas para Estados Unidos y para el resto del mundo sigue creciendo. Y es por eso que se creó la alianza de la OTAN para asegurar la paz y estabilidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es miembro de ese órgano, además de otros 29 países. Es importante, la diplomacia estadounidense es importante, y nuestra determinación también importa. Ahí vemos en pantalla a Anthony Blinken. También estamos observando lo que ha ocurrido, y por supuesto también es la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, la invitada especial, quien veíamos pues con esa bandera y con ese orgullo que representa, también con esta sensación de rabia de lo que está ocurriendo en su tierra. La invitada especial por parte del gobierno norteamericano a este mensaje, a este discurso sobre el Estado de la Unión de esta Oksana Markarova, embajadora de Ucrania en la Unión Americana. Eduardo Campos, analista, buen amigo de este espacio informativo, buen amigo del doctor Curcio, buen amigo de su servidor Jaime Núñez. Qué gusto, Eduardo. Gracias por regalarnos estos minutos así de bote pronto. Pues no pasaron más de 2 minutos cuando Joe Biden hizo referencia a lo que está ocurriendo en Ucrania y habló por su nombre y dijo Vladimir Putin. El agradecido de estar en el espacio soy yo, Jaime, como siempre. Y mira, tienes toda la razón, pero tenemos que entender exactamente el mensaje del Estado de la Unión que está dando Joe Biden. Está hablando para dos públicos totalmente diferentes. Para el público interno de los Estados Unidos, pero sobre todo y de manera particular, está poniendo énfasis en el mundo entero. Está hablándole a los rusos, le está hablando a los ucranianos, le está hablando a la OTAN, le está hablando a los países de Europa del Este. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es lo que está realmente llamando la atención. Todos los demás temas, a pesar de lo complicado que ha sido la pandemia y de sus efectos, todos los temas están
están siendo opacados porque hoy en el mundo entero y principalmente en Estados Unidos, Rusia y Ucrania, del tema del cual se está hablando es precisamente la invasión que ha hecho Vladimir Putin. Hay que recordar y hay que ver esto también perfectamente claro. Estados Unidos ha tenido un año muy complicado para la presidencia de Joe Biden. Los problemas de COVID han sido muy importantes, tanto sanitarios como económicos, pero no hay nada más importante que a los estadounidenses en este momento les preocupe más que esta situación que se está generando en Ucrania, y sobre todo porque saben de los efectos que se podrían generar de manera inmediata en el gobierno de los Estados Unidos, Jaime. Y vemos también ahí que flanquean a Joe Biden, Kamala Harris y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Speaker Pelosi, como se dice en su Twitter, y por supuesto también entender la situación por la que atraviesa la Unión Americana, ya lo decías, y la altísima inflación. Las cosas no están nada sencillas porque el golpe económico está viniendo por esa parte, mi querido Eduardo. Totalmente de acuerdo, porque nada más es cuestión de revisar la historia económica de los Estados Unidos, y desde hace 40 años no se registraba un índice de inflación superior al 7.2% como que se acaba de pasar durante 2021, Jaime. Así de grave es la situación. El índice inflacionario más alto de los Estados Unidos le tocó vivirlo a Joe Biden. Y no necesariamente o no únicamente por sus acciones, sino que han sido principalmente presiones externas, presiones de la pandemia, lo que han generado esto. Pero cuando te decía que los estadounidenses están muy preocupados, es precisamente porque tienen una visión de las afectaciones económicas que se podrían registrar con este escalamiento de la violencia, precisamente en el este de Europa. ¿Qué hay que esperar por parte de los mensajes, las palabras? No sé en dónde vaya a estar puesta la agenda latinoamericana, Eduardo, dónde vaya a estar puesta la agenda de pues uno de los socios principales que tiene Estados Unidos junto con Canadá, que es México. ¿Habrá relevancia dentro del mensaje del propio Joe Biden para su política interna o pasaremos por alto en esta ocasión? Yo creo que vamos a pasar por alto o con una muy leve mención, Jaime, por dos razones principales. A pesar de que la migración es uno de las situaciones que más le preocupan por resolver a Joe Biden y a su Congreso, no olvidemos que este es un año electoral. En noviembre de este año se va a renovar el Congreso de Estados Unidos en parte y van a haber elecciones de gobernadores y todo. Entonces, hoy este mensaje del Estado de la Unión es dirigido mayormente a la política interna. Pero no podía dejar de lado de hablar de Vladimir Putin, no podía dejar de lado de responsabilizar y llamar por su nombre a este individuo que tomar la decisión de actuar sin saber hacia dónde vamos. Entonces, las cosas, Jaime, la situación en Estados Unidos ahorita se ha vuelto predecible en el sentido de que, primeramente, tiene que atender el presidente a su país, pero tan urgente es también poder dar un mensaje de fortaleza para que el mundo lo escuche y sus mismos ciudadanos lo entiendan. Sobre todo, no olvidemos tampoco que el Congreso de Estados Unidos y el país en general está ampliamente polarizado. Yo me atrevería a decirte que en la época moderna nunca ha habido unos Estados Unidos tan polarizados como los que hay en este momento. La cara de tranquilidad que refleja Nancy Pelosi, incluso la misma Kamala Harris, es porque, pues bueno, están en el control de la situación, pero no necesariamente es lo que está pasando y lo que se percibe y lo que flota el ambiente que flota en la Casa Blanca, Jaime. Es de una gran preocupación porque además no olvidemos que se está enfrentando en este momento Biden, permíteme hacer este juego verbal, está enfrentándose a un hombre que sí tiene y que ya amenazó de poder utilizar en algún momento armas nucleares. Sí, entonces, sin duda. Podría complicar esto, podría ser incluso, como algunos analistas han dicho, algunos especialistas, el inicio de un conflicto mundial a este grado. Y nada más para concluir este acercamiento, Jaime, hoy las repercusiones que Estados Unidos está generando para Rusia a nivel mundial son históricas también, porque ha logrado sumar
el apoyo de diversas naciones del mundo para poder cercar todo lo que es Rusia en este momento con situaciones económicas muy fuertes. Te doy un dato: de enero a este año, en lo que va nada más de este año, en estos 2 meses, el rublo se ha devaluado 43%, y Estados Unidos lo sabe y lo entiende y está presionando precisamente donde más duele, que es en la cuestión económica. Y paralelamente el mundo está también actuando con el famoso soft power, esta cancelación de eventos deportivos, culturales, musicales, académicos, etcétera. Entonces, realmente hoy el Estado de la Unión que nos está ofreciendo Joe Biden no es nada nuevo, nada diferente. Estamos escuchando y viendo a un presidente que está realmente preocupado por dejar un mensaje claro a los habitantes de Estados Unidos y al mundo entero, Jaime. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Eduardo. Cuídate mucho y estaremos en contacto contigo si así lo permites. Siempre es un gusto, Jaime. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Ya lo decía Eduardo. El Banco Central, por ejemplo, entre otras acciones, el Banco Central de la Federación Rusa incrementó ayer su tasa 1,050 puntos base. Aquí en México, cuando decimos 25 puntos base, 50 puntos base, es una situación muy adversa. Allá lo hicieron 1,050 puntos, lo subieron a 20%, evitan o intentan evitar la fuga de capitales, el objetivo principal con esta acción allá en Rusia. Sigamos atendiendo lo que está diciendo Joe Biden en este discurso sobre el Estado de la Unión. Al ritmo de los precios crecientes de la comida, de los alimentos y del combustible. Yo entiendo esto perfectamente. Mi padre tuvo que dejar su hogar en Scranton, Pensilvania, para encontrar trabajo en otro lugar, y esto fue provocado por un incremento en precios, y eso impactó a mi familia, y es lo primero que quise hacer como presidente, hablar del plan de rescate para Estados Unidos. Las personas estaban sufriendo, tuvimos que actuar y lo hicimos. Pocas legislaciones han hecho tanto en tan poco tiempo para luchar contra una crisis. Tuvimos que tomar acciones para combatir el COVID-19. Le brindamos asistencia económica a millones de estadounidenses. ¿Recuerdan ustedes aquellas filas de autos de personas haciendo cola para poder obtener alimentos? Y reducimos los costos de los seguros de salud, y como decía mi padre, le dimos un poco de espacio para respirar a nuestros ciudadanos. A diferencia del último gobierno, nosotros hemos brindado asistencia a los estadounidenses. Este gobierno ha decidido no dejar a ningún ciudadano estadounidense atrás. Bueno, es el mensaje de Joe Biden. Entre las frases que ha dejado en estos minutos, hay que destacar lo que dice de Vladimir Putin. No tiene la menor idea de lo que le espera, lo que dice. También señala que se han otorgado más de $1,000 millones al pueblo ucraniano. Nuestras tropas no están en Europa para pelear en Ucrania, están para apoyar a los aliados de la OTAN. El presidente Biden haciendo énfasis en eso, y por supuesto también, ya lo decíamos, haciendo escala en esta situación tan adversa por la cual pasa el estado de la inflación, los niveles que no se habían registrado a lo largo de los últimos 40 años. El presidente Joe Biden también posiciona a Rusia y a su gobernante como un dictador, lo mete dentro de esa canasta, dentro de los dictadores que tiene el mundo. Así lo ve Joe Biden en su mensaje a la nación. Y esto no se ha plasmado como realidad. La vicepresidente Harris y yo nos postulamos para nuestro cargo con una nueva visión económica para Estados Unidos. Invertir en Estados Unidos, educar a estadounidenses, expandir la fuerza laboral, crecer la economía de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, porque sabemos perfectamente que cuando la clase media crece,
los pobres. Bueno, es lo que está ocurriendo con Joe Biden. Seguimos con esa imagen, seguimos escuchando parte del mensaje. Está José María Ramos, especialista en gobernanza y seguridad fronteriza, director general de vinculación institucional del Colegio de la Frontera Norte. José María, enorme privilegio poder platicar contigo esta noche. ¿Cómo estás? Encantado, Jaime, estar contigo y con tu audiencia. Muy buenas noches. ¿Cómo has escuchado estos primeros mensajes, ideas, lo que ha plasmado Joe Biden? Entendible lo que está ocurriendo y bueno, pues colocando su mensaje muy claro en lo que sucede en Europa, en Ucrania, Rusia y hablándole a Vladimir Putin como lo hemos escuchado a lo largo de los últimos minutos. Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Ese es el mensaje que tendría que dar y sobre todo que lo está dando en el contexto del conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania y que afecta a Estados Unidos y afecta a la comunidad internacional. Tiene que dar un mensaje de, pues yo diría de mayor liderazgo, Jaime, porque pues ahí está Trump y Trump trae sus propuestas. Recordarás que Estados Unidos tradicionalmente se ha involucrado en varios conflictos a nivel internacional con el argumento de fortalecer el nacionalismo estadounidense y ahora no está sucediendo esto. Y la coyuntura, como sabemos, es muy compleja y por eso es ese mensaje, de alguna manera, una crítica a Putin, pero también fortaleciendo los valores de la sociedad de Estados Unidos y sobre todo, recordarás que está pendiente en una serie de propuestas de infraestructura en el tema de desarrollo humano, que es la segunda parte del presupuesto. Recordarás que ya se financió, bueno, está muy avanzado el financiamiento para infraestructura, todo el tema de 5G, los autos eléctricos, etcétera, etcétera, que también tienen que ver, bueno, pues con nuevas alternativas, todo el tema de innovación, agenda verde, que es un tema que le apasiona a nuestro querido amigo El Curcio, y bueno, pues son temas que se van a seguir fortaleciendo en esta coyuntura, pero que hay temas delicados. Y un tema muy delicado es que si Estados Unidos, desde mi punto de vista, no fortalece un posicionamiento muy puntual con respecto a Rusia, seguramente las elecciones intermedias de noviembre 8 seguramente lo va a perder el Partido Demócrata. Sí, porque el propio Donald Trump lo ha dicho, ¿no? Si yo estuviera en la presidencia, nada de esto hubiera ocurrido. Vaya, es muy fácil hablar a través de el tiempo cuando tú no estás sentado en la silla presidencial y el presidente o el expresidente Donald Trump está haciendo ese ejercicio cuando pues todos sabemos que no se puede especular porque lo que está sucediendo en este momento en el mundo viene de tiempo, con una preparación importante por parte del propio Vladimir Putin para atender esta situación, prepararse en lo económico por el tiempo que esto dure. También resalta que Joe Biden anuncia el cierre incluso también del cielo norteamericano para los aviones de Rusia, lo que ya habían anunciado otros países. Estados Unidos se suma. El aislamiento se está dando en todos los sentidos, José María. Así es, Jaime. Creo que se está dando una cierta coordinación entre Estados Unidos con los países de la OTAN, especialmente los países europeos, y especialmente porque hay un cierto consenso de no intervenciones militares como tradicionalmente se había dado. Aquí el desafío es si efectivamente estas medidas que se están implementando son las correctas, por lo que se está viendo, los impactos que está teniendo en la circulación de la divisa en el país ruso y sobre todo algunos temas inflacionarios y sobre todo pues el hecho de que no se pueden utilizar los recursos, particularmente las personas que tienen bastantes ingresos y que tienen sus cuentas al extranjero. Esa es una repercusión muy importante. Entonces es una estrategia interesante. Es una estrategia que refleja los nuevos tiempos que están implementando Estados Unidos, la OTAN y algunos países europeos, pero que pues es disfuncional, sobre todo considerando las acciones muy agresivas que está llevando a cabo en ese caso Rusia. Pues sí, interesante lo que nos comentas. Y le preguntaba hace unos minutos a nuestro compañero Eduardo Campos, que está también en Estados Unidos, y una pregunta obligada para parte o por lo que representa México para Estados Unidos, pero en estos momentos en los que vive Estados Unidos una crisis, pues sí, ciertamente económica, un momento muy difícil que está sucediendo con su inflación, lo que está sucediendo internamente en la política interna, lo que viene para noviembre con las elecciones, sin duda
lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, la parte latinoamericana, en este tipo de mensajes a la nación, la parte latinoamericana y la parte de migración, ¿toma una agenda importante, toma un momento importante, o de eso nos tenemos que olvidar al menos por esta noche, José María? No, para nada, Jaime, ese es un tema muy importante, incluso si vemos las relaciones México-Estados Unidos, para el Estado mexicano el estudio de las fronteras es un tema fundamental y sobre todo en esta coyuntura. En ese sentido, lo que me estás comentando es muy importante. Este discurso el día de hoy seguramente va a motivar a nuestros migrantes, pero también sobre todo a esos cerca de 15 millones de población de origen mexicano que vive en Estados Unidos, que nos están enviando remesas y por lo tanto que estarían de alguna manera pues con cautela, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues una pregunta obligada que reviste en este caso este tipo de acontecimientos es el hecho de que en este contexto bélico si va a haber algunas repercusiones en los cruces transfronterizos, ¿no? Hasta ahorita no se ha visto alguna acción crítica más allá de los protocolos, por lo tanto sí es importante que el tema de la migración, porque hay un tema relevante, Jaime. Los últimos meses hemos tenido en estas ciudades fronterizas, en el caso de Tijuana, grupos de migrantes rusos, ucranianos. Entonces, imagínate la estimación que se está dando ahorita, ¿no? Creo que el último dato eran cerca de 190,000 las personas que ya estaban emigrando en situación de refugio. Imagínate lo que pueda suceder en el corto y mediano plazo, es decir, y sobre todo considerando lo que representa Estados Unidos. Estados Unidos va a seguir representando un país de gran atractivo migratorio y nuestras fronteras se va a reflejar y lo estamos reflejando en meses pasados. Por lo tanto, esta dimensión de la migración internacional y el papel de nuestros migrantes y la población de origen mexicano en Estados Unidos son actores claves y sobre todo porque en esta coyuntura de la pandemia pues las cadenas de valor siguieron funcionando de manera muy importante por la mano de obra irregular en Estados Unidos. Recordarás que los campos agrícolas de California, en parte de Texas, se vieron beneficiados por nuestra mano de obra. En el caso, por ejemplo, de California, el gobierno demócrata dio apoyos importantes a nuestras comunidades migrantes. El otro flujo es cerca de que yo estimaría cerca de 300,000 residentes de nuestras ciudades fronterizas que todos los días van a cruzar hacia Estados Unidos, fortaleciendo las cadenas de valor en Estados Unidos, pero también beneficiando a nuestras economías mexicanas. Son, Jaime, sin duda alguno, actores muy importantes del presente y futuro inmediato que va a seguir caracterizando las relaciones México-Estados Unidos, pero sobre todo lo que estás comentando de manera atinada, ¿no? Es decir, el 8 de noviembre se espera que sea una votación muy importante y que va a seguir reflejando la polarización que tiene este país. Por último, China también seguramente va a pesar dentro de este discurso y dentro de este mensaje, y como bien lo comentas, el potencial económico que tiene Estados Unidos con la cantidad de recursos que está inyectando su economía para reactivarla. Hace no mucho, de hecho esta misma semana, el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el saliente presidente Carlos Salazar Lomelí, señalaba que la fuerza de trabajo norteamericana no iba a ser capaz de darle salida y requerían de mano de obra especializada, y ahí México podría sumarse a esto, José María. Totalmente de acuerdo. Simplemente a un año de la administración del presidente Biden, desde mi punto de vista, ha cambiado el modelo de gestión migratoria. Por lo tanto, los principales beneficiados han sido nuestros migrantes, tanto de origen mexicano como los países del Triángulo Norte. Hemos visto una infinidad de categorías de apoyo. Por ejemplo, algo que se desconoce, Jaime, es que, por ejemplo, anualmente Estados Unidos está dando cerca de 300,000 visas H2, H2B para actividades laborales. El consulado de Estados Unidos en Monterrey es un actor muy importante, entonces totalmente de acuerdo. Y sobre todo, por ejemplo, el hecho de que ahorita tiene Estados Unidos este problema inflacionario, pero tiene que ver con el contexto. Y políticamente al presidente Biden le interesa fortalecer todo un crecimiento económico. Simplemente el presupuesto asignado para la primera fase de infraestructura se dice que son cerca de una cantidad muy importante que refleja
los años de Roosevelt, es decir, todo el enfoque de fortalecer la infraestructura y la segunda parte que va a ser polémica, porque recordarás que hay 2 senadores demócratas que se están oponiendo. Sí. Y finalmente el caso de China, pues es un papel muy importante. Hasta ahorita ha adoptado una posición en el conflicto, yo diría, cauta. Sí. Y que refleja finalmente pues los intereses, y recuerda que también ellos han tenido una posición Claro. a cierto punto en favor de la paz, ¿no? Pues José María Ramos, especialista en gobernanza y seguridad fronteriza, gracias por estos minutos, te abrazamos y bueno, pues te dejamos para que sigas atendiendo el mensaje de Joe Biden a la nación. Cuídate mucho, fuerte abrazo, buenas noches. Muchas gracias, Jaime, encantado de estar contigo y con tu audiencia. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Nos vamos con esta imagen y con parte del discurso de Joe Biden. Regresamos, 8:35. También tiene diabetes y necesitan insulina todos los días. La insulina cuesta $10 por ampolla. Eso le cuesta al impositivo. No es justo. Tenemos que arreglarlo. Yo no voy a castigar a nadie, pero asegurémonos de que las empresas y los americanos, los estadounidenses más ricos, paguen lo que les corresponde. El año pasado, Tom Harper y mi distinguida congresista, nosotros venimos de la tierra de Estados Unidos empresarial. Pensilvania tiene más empresas que todos los estados del país, pero todos entienden que tienen que pagar la parte justa. El año pasado, 55 de las empresas más ricas del país ganaron en utilidades $40.000 millones y pagaron 0 en impuestos. Eso no es justo. Por eso propongo un aumento al 15% de una tasa impositiva mínima. Por eso en la G7 pudimos reunir a 130 escuchando parte de esto que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a regresar, si es preciso, en unos minutos. Vamos a estar atendiendo si hay algo referente a nuestro país, a la relación con Centroamérica y Sudamérica. Pero antes le doy la bienvenida. Qué gusto poder saludar a Edna Jaime a distancia. Edna, ya es tiempo de que nos veamos. Edna, ya es tiempo de que puedas llegar a tus estudios, tu casa aquí en Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Edna? Muy buenas noches. Querido, no sabes cómo me gustaría, Jaime, poder regresar a los estudios. Y bueno, y creo que de este tema es el que quiero hablar, porque estaba leyendo una nota que decía que ya 16 estados de la República llevan algunos días consecutivos sin presentar muertes por COVID. Esto quiere decir, Jaime, que a lo mejor ya estamos pues a la salida de la pandemia, 2 años bien duros, y quiero pues compartir con el auditorio que hace unos días estuve en una conferencia con Esther Duflo. El doctor Curcio la entrevistó el martes antepasado. Fue una gran entrevista. Les sugiero recuperarla, pero yo quiero hablar un poquito más de quién es ella y por qué es importante para entender qué pasó en la pandemia y, más importante, Jaime, cómo vamos a construir soluciones post-pandemia. Nos imaginábamos, lo pensamos, que íbamos a reconstruir modelos, nuestros paradigmas, que íbamos a tener tatuado el Peace and Love. Pues estamos, este inicio de la pospandemia o del fin de la pandemia, pues lo estamos iniciando con pues temas muy difíciles, pero sí es muy importante pensar en nuestro nuevo mundo. Y Esther Duflo creo que nos da algunas pautas bien importantes. Esther Duflo es Premio Nobel de Economía 2019, junto con su esposo, el doctor Banerjee, han escrito obras muy importantes y han hecho una contribución a las ciencias sociales fundamental. No solo a la ciencia, sino también a la práctica y a la solución, a la formulación de respuestas efectivas contra la pobreza. Son muy, muy destacados. Ella está en el MIT ahora. Tiene
tienen un instituto, el nombre es largo, pero se puede resumir en JPAL. Hacen evaluación de impacto en programas sociales, y eso es bien importante, qué intervenciones funcionan, qué intervenciones no funcionan, pero escribieron un libro que me parece que debemos consultar para que nos dé orientaciones, esto que necesitamos en este momento, algunas brújulas, y el libro se llama Buena Economía para Tiempos Difíciles. Aborda temas diversos, pero hay uno que me capturó y que tiene que ver con el papel de los gobiernos. ¿Cómo lo reivindicamos? ¿Cómo reivindicamos a los gobiernos? Siempre son los malos de la película, los que hacen las cosas mal, pero en la pandemia hubo gobiernos ejemplares, Jaime. Hubo gobiernos y no podemos explicarnos la pandemia sin la intervención de los gobiernos. Los gobiernos determinaron... Pero para bien y para mal, Edna? O sea, por supuesto. Para bien y para mal, ¿no? Por supuesto. Para bien y para mal, pero sí reivindicamos su función, así como el concepto. O sea, Estado mínimo o gobierno mínimo, no, gobierno efectivo. Claro. Y gobierno efectivo no es lo mismo que mínimo. Entonces, fueron los que determinaron el confinamiento, decidieron quién se guardaba y quién no se guardaba, administraron vacunas, algunos con éxito, otros no. En la conferencia que yo le escuché, nos presentó una gráfica bien interesante donde se vinculaba confianza en el gobierno y muertes por COVID. O sea, sí, aquellos gobiernos que tenían confianza de sus ciudadanos, no gratuita, no. Seguramente porque ya eran gobiernos bien hechos, con profesionales al mando, tuvieron menos muertes COVID. O sea, sí hay relación confianza y muertes por COVID. México, Perú, Brasil, dentro de los casos que estudió, pues estamos en el cuadrante de baja confianza, muchas muertes. Paradoja, porque el presidente de este país es popular, pero el gobierno no tiene la confianza de los ciudadanos. Esto lo dice la encuesta Latino Barómetro. 27% de los mexicanos confían en su gobierno. Y esta correlación en esta gráfica, en este ejercicio que hizo Esther Duflo, pues queda muy patente. Lecciones, o sea, bien importante. La pandemia reivindicó el papel de los gobiernos. Algunos lo hicieron bien, algunos lo hicieron mal. Gobiernos con confianza tuvieron menos muertes porque tuvieron la colaboración de los ciudadanos, pero la confianza también implica que había algo de atrás. Efectividad, disciplina, confías en que te van a decir, a ver, si nos vamos a confinar, por ejemplo, 2, 3 meses que no sabemos porque nadie sabía, para todos fue muy nuevo, pues tenías la confianza en que cuando ibas a regresar con apoyos, con una certeza de lo que podría estar ocurriendo, con un sistema de salud robusto que podría atender una situación muy adversa. Vaya, también esa parte de la gobernanza se tiene que ir por ese lado, Edna. Por supuesto, y es el argumento de esta premio Nobel. Es justamente el argumento de esta premio Nobel. Entonces, Jaime, sí es súper importante repensar a los gobiernos. Repensarlos en el sentido de tener profesionales adentro. Técnicos profesionales, buenos operadores de programas, o sea, reivindicar su rol. Pero ¿cómo le hacemos, Edna? Perdón que te interrumpa, ¿cómo le hacemos en un país donde desde que me acuerdo, pues todo se lo atribuyes al gobierno, para bien y para mal? Y como ciudadano también luego te vas a la cómoda de decir, no, pues es que no tengo trabajo por el gobierno. No, es que quién sabe qué por la corrupción del gobierno. Vaya, ¿cómo salir también de esa dinámica y de ese discurso? La propia ciudadanía y establecer
las responsabilidades del gobierno, que las tiene y muchas, pero también de nosotros de este lado. Tú eres una persona que estás trabajando desde estos organismos de la sociedad civil desde hace mucho tiempo, Edna, y sabes el esfuerzo y lo que tienes que empujar para que organismos como México Evalúa y como tantos otros, pues tengan voz y que esa voz se escuche y que los estudios que ustedes generan, pues se presenten y también promuevan el trabajo y el bienestar y todo lo que está alrededor de ello. Mira, tú me has escuchado en este espacio y en otros siempre hacer un argumento a favor de la sociedad civil y lo importante que estemos invitados e incorporados en modelos de gobernanza para resolver los problemas públicos. Eso sin duda es importantísimo. El argumento que quiero hacer hoy es que los gobiernos importan y cuando hay mecanismos de colaboración, estos mecanismos de gobernanza, de co-creación, pues estamos en el mejor de los mundos. Pero para tenerlo, el eje que une las piezas es la confianza. La confianza recíproca, por supuesto. Hoy hablo de la confianza en los gobiernos. No vamos a llegar muy lejos en este país. Podemos tener un presidente popular, lo reitero, pero no vamos a llegar muy lejos si los gobiernos no recuperan la confianza de los ciudadanos. Si no restablecemos, y esto lo dijo Duflo de manera muy elegante, el contrato social. Esa es la base. A este punto quería llegar. Gracias por permitirme llegar a este punto. Esta es la base de lo que necesitamos para pensar en el mundo post-pandemia y para los retos que se nos vienen encima, que nos quedaron muy evidentes: desigualdad, cambio climático, temas de crecimiento económico, migración, inequidad, todo eso. Entonces necesitamos un contrato social revitalizado que dé soporte, que sea la red de soporte para los retos que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿qué más quisiera? Que estuviéramos ya en las últimas semanas de esta pandemia. Tendremos después manifestaciones de este virus que no serán tan violentos, podemos vivir con ellos, pero lo muy importante es cómo restablecer el contrato social para repensar, reformular y resolver los retos que tenemos por delante, y el gobierno es esencial. Por supuesto, la sociedad civil, ¿qué te puedo decir yo? Pero sí se reivindicó el papel del gobierno y algunos lo hicieron muy bien. Pues Edna Jaime, siempre es un privilegio poder platicar contigo. Te abrazo y te deseo una excelente noche. Cuídate y nos escuchamos la próxima. El privilegio es mío, siempre. Gracias, Edna Jaime. Ella es directora de México Evalúa. Importantísimo lo que pone sobre la mesa. Y antes de despedirnos, Andrea Meraz, te encuentras en esta misión especial de México para que puedan regresar a nuestro país los connacionales. Muy buenas noches, buenos días para ti. Jaime, qué gusto saludarte. Aquí ya es de madrugada en Rumania. Yo me encuentro en un pequeño poblado que se llama Guma Humuruli. Es el lugar donde encontramos donde pasar la noche, porque todo alrededor de la frontera, incluso a una hora, está todo ocupado. Estas son parte también de las inclemencias que han tenido que vivir mexicanos, ucranianos, latinoamericanos, por este desplazamiento forzado que han tenido que vivir las familias. La comunicación también se ha vuelto compleja, y es que a veces tarda mucho conectarse a internet, tener una llamada telefónica, y también por eso las familias mexicanas con las que hemos podido platicar pues hacen una llamada breve a sus familias que todavía están en Kiev o que están en diferentes partes de Ucrania, para poderles hacer llegar el mensaje de que están bien y que ellos también puedan comunicarse y reportarse sobre esta situación que están viviendo todavía. El día de hoy hicimos el trayecto de Bucarest a Suceava, donde están este grupo de 26 mexicanos que lograron pasar en recientes días. Platicamos con una de ellas, Aura Toga. Ella conoció a su esposo en Veracruz. Él trabajaba en una base militar. Hace 8 años decide dejar México para llegar hasta Rumania, y esto es lo que nos narra. Mi esposo sigue ahí, mis suegros siguen ahí.
Mi cuñada y su familia siguen ahí, ¿sí? Resguardándose también. El tiempo se nos ha hecho eterno, te puedo decir. Todos tratamos de mantenernos fuertes. Señores, esto sí es cierto, no es mentira, ¿sí? Desgraciadamente se están perdiendo muchas vidas inocentes. Tenemos la fe en regresar, así es, fe y esperanza. Señores, la vida vale oro, ¿sí? Y en ese momento en Kiev, Ucrania, en toda Ucrania, vale oro. El protegerse, les reitero, hay niños pagando por la ambición de un hombre que no vale nada. Tengo familia y tengo que mantenerme fuerte también por ellos. ¿A su esposo qué tiene este momento? Que lo voy a volver a ver, lo sé. También platicamos con el embajador de México en Ucrania y pues él nos narraba qué es lo que han tenido que vivir estas familias mexicanas para poder llegar a un lugar seguro, llegar hasta Siret, Rumania, y también nos decía un poco que el gobierno de Rumania pues ha sido abierto, ha sido muy solidario con las familias para dejarlas pasar rápidamente. Esto es lo que nos platica. Es un grupo que efectivamente, abrió la puerta, abrió camino para los que siguieron, para los que siguen todavía, que no han llegado y que estamos esperando. Es un grupo que se enfrentó a una frontera caótica desde el punto de vista de los tumultos. La gente está huyendo de una situación de conflicto y está literalmente... Bueno, es parte de lo que nuestra compañera Andrea Meraz nos está platicando, lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Ahí veíamos a los encargados de esta delegación. Vamos a estar muy al pendiente, ya nos tenemos que despedir de ese espacio informativo, pero sin duda el trabajo que está haciendo mi compañera Andrea Meraz es importantísimo para conocer lo que está ocurriendo y por supuesto también para darle dimensión a la tragedia humana de las personas que tenían una vida, un sueño, que incluso pues, tenían su pareja, su esposo, esposa, novia, novio, hijos incluso, y se atraviesa una guerra entre ellos, tienen que huir prácticamente con lo que traen puesto, y eso es lo que están viviendo en estos momentos. Nos vamos, gracias a nombre de todos, gracias a nombre del doctor Curcio. Mañana nos escuchamos aquí, ya lo sabe, a partir de las 7 de la noche en la radio, a las 8 en Telefórmula. Quédense en Telefórmula con Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Mares. En la radio, quédese con los coches, por supuesto con Arturo Rivera, y acompáñenos mañana a las 5 de la tarde en Juntos, Paola Rojas y su servidor Jaime Núñez. Gracias, quédense en Grupo Fórmula, hay mucho que informar. La ley de divulgación de información para que los estadounidenses puedan saber quién está financiando nuestras elecciones. Hoy tenemos a un veterano del ejército. Comunícate con Leonardo Curcio, Twitter @Leonardo Curcio.